Tengo una emoción en mi corazón, estoy muy emocionado que tengo un invitado especial. No traje Martín Lutero. Casi, pero está el espíritu. Sí, quiero presentarle a mi... es como mi hermanito. Él es Héctor y su esposita Bonita, la Débora. Para mí es un privilegio tenerle en este lugar, en mi iglesia. Es un privilegio para mí tenerle aquí. Esa imagen me representa porque así fue como yo conocí a Héctor. Hermana Marta, Romy, bienvenidas. ¿Por qué me representa esta imagen? Porque yo iba a almorzar los domingos siempre a la casa de Tito con su familia y en la tarde tenían ensayo en la iglesia, los músicos y todo. Y la mamá siempre le decía, la hermana Sandra siempre le decía, ya Tito, vaya a su pieza. Y Héctor me llevaba, íbamos a orar corto en la recámara y después nos íbamos al ensayo. Y esos principios de vida me quedaron marcados. Entonces, Tito me enseñó a tener tiempo a solas con el Señor. Esa imagen representa lo que significa para mí Tito. Bueno, ahí está Tito con su papá. Él puede contar un poquito más adelante de su papito. Ella es su mamita, muy joven, dicho sea de paso, muy joven ella, la hermana Sandra. Él es su hermano Ismael. El pastor Ismael está pastoreando en una iglesia en Estados Unidos, Texas, ahí donde está ocurriendo todos estos temas de los huracanes, de estos tiempos medio conflictivos. Ahí está el hermanito Ismael. Luego tenemos otra foto del pastor Ismael, pelo largo, los dos pelo largo. Y esa es la familia completa junto con Catherine, su otra hermanita. Son 3 hermanos de este precioso matrimonio del hermano Pablo con la hermana Sandra, muy cariñosos. No podemos dejar de mencionar a Deborita. Débora es, bueno, ahí estaban de novios, andaban en un concierto, mirando a Jesús de la comer. Y pronto se casaron por el civil, más adelante se casaron por la iglesia. Y el Señor le regaló esta preciosura que hoy día no está con nosotros. Es Anabel, su hermosa bebé. También son fieles a Lili Coñules, como familia. Y finalmente, algunas características. Es músico. Toca guitarrita, el Señor le regaló un hermoso don. Toca guitarra, también toca batería. También cocina muy rico. Cocina muy rico. ¿Sabes que yo conozco 4 hombres que cocinan rico y entre ellos está Héctor? Cocina súper rico. Juega la pelota, también es deportista. ¿Y qué más le puedo contar? Bueno, ahí está en Estados Unidos con su hermanito. Aquí se puede ver con los 2 hermanos. Y él tiene un ministerio de fútbol ahí en Estados Unidos con los hijos de los latinos. Eso es lo que hace el pastor Ismael, uno de sus ministerios. Y esas imágenes que me representan de cómo el corazón de Héctor, me gusta mucho, ustedes lo van a conocer ahora, un corazón muy servicial, muy amoroso, muy cariñoso. Y si quiere conocerle más, puede leer Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, escritos los tiene encarnados, algo muy lindo. Y finalmente, un corazón de adorador. Luego de ese preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro Martín Lutero de la tarde, con un fuerte aplauso para darle. Sí. Se me olvidó decir un detalle, que es profesor de historia, así que por lo demás. Bien, mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, a los que me han saludado. Para mí es un honor, ya, más que un gusto, es un honor estar en esta iglesia. He estado muchas veces acá, pero no entre ustedes. He tenido la oportunidad de estar en la alabanza con mi hermano, acá el domingo estuvimos ensayando, estuvimos adorando al Señor, siempre estamos en el tema de la música, pero hoy día estoy gozoso porque vengo a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están acá están gozosos por eso? ¿Verdad? ¿Cuántos trajeron su Biblia? No la vamos a usar mucho, pero no importa.
No, si no, vamos a usar. Mi hermanito Camilo me dijo que le había pasado también material acerca de las 95 tesis. ¿Lo trajeron, cierto? Muy bien. Me dijo que ya va en las 3/4 partes de las tesis. ¿También? ¿Estamos bien con eso? Sí. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer hoy día, vamos a contextualizar todo el antiguo mundo de Martín Lutero, ¿ya? Para que usted comprenda, para que usted pueda entender por qué él escribió lo que escribió. No sé, a ver, hay una tesis muy complicada que dice: nosotros debemos respetar las indulgencias apostólicas. ¡Wow! Si uno se pone a pensar así de la nada, ¿por qué tenemos que respetar las indulgencias apostólicas? Pero hoy día vamos a ver por qué Martín Lutero escribió eso. ¿Ya? Usted va a poder saber por qué Martín Lutero dice: es mejor que el Papa done todas sus riquezas para poder terminar la Basílica de San Pedro. ¿Alguien tiene las tesis por ahí, cierto? A ver, vamos a ver aquí si alguien estudió. ¿Qué tesis es esa? La de la Basílica de San Pedro. ¿Está por ahí o no? ¿Alguien? ¿Quién va a ser el valiente que la va a leer? Es la 51. A ver, hermana, lea nomás. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de las indulgencias son sacados del dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. Si fuera necesario, claro, ¿cierto? Bien, si usted lee esa indulgencia así de la nada, es imposible comprender. ¿Ya? Pero hoy día, con el contexto que vamos a poder ver, usted va a entender por qué este personaje, este monje agustino, se le ocurrieron estas cosas. No fue que tuvo una inspiración divina, tomó mucho vino, tomó mucho café, se mandó un súper asado. No fue eso. Él vivía en un contexto así. Por eso escribió lo que escribió. Bien, yo puse Martín Lutero, vida y obra, porque me parece que más que estudiar las indulgencias tenemos que estudiar a este personaje. Sin este personaje no hay indulgencias. ¿Ya? Y me quedo con una frase que dice: la fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo y a nada más. ¿A qué se estaría refiriendo Martín Lutero? Que solamente tenemos que sujetarnos en la fe a nuestro Señor Jesucristo y no en la compra de algo. Amén. Bien, nosotros vamos a ver en este momento el contexto histórico de Martín Lutero, antecedentes de la vida. Las 95 tesis no las vamos a ver una por una, obviamente, usted ya la ha visto. Solamente vamos a ver las más importantes y las finales y las consecuencias de los escritos de Lutero. Bien, ¿qué vemos ahí? A ver, alguien que me diga. Un mapa, ¿cierto? Sí, pero ¿un mapa de qué? De Europa. Un mapa de Europa, ¿cierto? Vemos un mapa de Europa, vemos un mapa de el norte de África, a ver si se alcanza a ver el puntero chiquitito. ¿Ya? La tele se come. De Asia, sí, se lo come. ¿Ya? Pero lo que estamos viendo ahí es el gran imperio romano. ¿Ya? La base de toda nuestra civilización. Para que usted sepa, ese era el mundo conocido en ese tiempo. ¿Ya? Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Es decir, aquí ya los apóstoles estaban con el Señor. ¿Ya? Yo les traje este mapa para que usted viera y se pudiera contextualizar dónde estaba inmerso Martín Lutero. ¿Ya? Martín Lutero no estaba en el norte de África, no estaba en Asia, ¿dónde estaba? En Alemania. En Alemania, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo aún no se llamaba Alemania. Nosotros lo llamamos Alemania ahora. ¿Ya? Porque nosotros le decimos, pero aún no se llamaba así.
Bien, un hecho importante, disculpen la palabra, pero quedó la patada en este imperio que acabamos de ver nosotros. ¿Ya? Fueron la llegada de estos señores, la invasión del Bagdad. ¿Cuántos han visto El Gladiador? Una película fome, ¿no? ¿Nadie la ha visto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Esa película nos muestra, permiso, claramente cómo empezaron a llegar los bárbaros al Imperio Romano. ¿Ya? Estos personajes, como usted puede ver ahí, ¿sí? Permiso. No es que quisieron invadir el Imperio Romano, ¿ya? Si usted ve a los vándalos venían huyendo de los ostrogodos y los ostrogodos a la vez venían huyendo ¿de quién? De los hunos, ¿ya? Porque a estas personas le quedó chico este territorio del norte. Todos sabemos que acá el clima y la geografía es demasiado mala. Entonces estas personas lo que ellos querían era buscar nuevas tierras, ¿ya? Y no encontraron mejores tierras que las de la frontera del Imperio Romano. En este tiempo el Imperio Romano ya estaba en declive. Estamos hablando del tercer siglo después de Cristo, ¿ya? Cuando usted ve el emperador, se da cuenta que Máximo andaba en la guerra cuando asesinaron a su familia, ¿cierto? Él andaba protegiendo esa frontera, ¿ya? ¿Y de quién la andaba protegiendo? De los sajones, en el norte. Ya bueno, cuento corto, en el siglo V, en el año 476, todo ese imperio bonito que nosotros vemos conformado se parte en dos, ¿ya? Y el imperio se divide en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. De Oriente. ¿Ya? De Oriente. Esto se lo digo para que usted comprenda porque desde ahora en adelante no nos vamos a meter más con Oriente. ¿Ya? No vamos a tener nada que ver con Oriente nosotros. ¿Ya? Eso se va a conocer como Imperio Bizantino. El Imperio Oriente. ¿Ah? El Oriente. El Oriente se conoce como el Imperio Bizantino. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de Lutero es el mundo occidental, ¿ya? Que nosotros conocemos previamente como el Imperio Carolingio, ¿ya? Este Imperio Carolingio lo que quería era volver a tener un imperio así, ¿ya? Aquí en el Imperio Carolingio hay un personaje que se llamó Clodoveo, ¿ya? Este Clodoveo era el rey de los francos. A ver, déjame ver atrás. Los francos. A ver, uno de los bárbaros que se asentaron acá tuvieron su rey y este rey se llamó Clodoveo. ¿Por qué es importante Clodoveo? Porque fue el primer rey que fue coronado por un papa, ¿ya? Es decir, aquí la iglesia por primera vez se metió en los asuntos políticos del imperio. Es decir, Clodoveo le abrió la puerta al papa, pero el papa, perdón, no se tomó la mano, se tomó el codo, se tomó el pie, se tomó todo, en todos los asuntos del reino. Y de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta que no existe política, no existe sociedad sin religión. No es como nosotros hoy día conocemos la separación de la iglesia y el Estado. Antiguamente eso no existía. Entonces, punto número 1 para que usted pueda explicarse por qué escribió todo esto Lutero. No era tan solamente algo religioso, era algo político y algo social. Bien, este rey que usted ve ahí es Pipino el Breve, ¿ya? Este rey Pipino el Breve fue importantísimo porque fue el rey que ayudó al Papa a que los bárbaros no conquistaran sus territorios. ¿Cuántos conocen el Vaticano por foto? Que no hemos oído todavía. La semana pasada. Sí. Usted nunca se preguntó, ¿y por qué el Vaticano es un Estado? Oye, ¿por qué ahora el hermano Héctor me dice los bárbaros dominaron toda Europa y por qué a ellos nunca les pasó nada? ¿No se lo había preguntado? Pipino el Breve fue el causante de esto. Él con su ejército fue y protegió al Papa miércoles y le concedió los estados papales, ¿ya? Y el Pipino el Breve coronó al Papa como sumo sacerdote de todo el Imperio Carolingio. Y más encima el Papa le dice, pero tú más encima te coronó el emperador. Entonces era todo un asunto entre ellos, ¿ya?
Luego vino Carlos Magno en el siglo VIII después de Cristo. Este es el gran emperador de la Europa medieval, ¿ya? De la Europa feudal. Ahí usted puede ver cómo el Papa también lo corona emperador. ¿No ve? Ahora usted ya cuando vea una foto va a saber por qué pasa esto. Esto no pasaba porque pasó nomás. Todo tiene su antecedente. Y Carlos Magno tenía un gran sueño de volver a la antigua Roma imperial y quería crear el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Aquí ya les puse un mapa, un chiquitito, para que usted viera que estos eran los territorios del Sacro Imperio Romano. Es decir, prácticamente solo el norte de Europa, ¿ya? El esplendor de Roma ya había desaparecido. A la muerte de Carlos Magno, este señor que tenemos acá, en el 843, se firma un tratado, el Tratado de Verdún, ¿ya? Donde el Imperio Carolingio que acabamos de ver se divide en tres partes. En el reino de Carlos el Calvo, porque era... Reino de Luis el Germánico, porque era de Germania, ¿cierto? Y el reino de Lotario, también porque era de ese lugar. Y, bueno, obviamente, acá sobresale el reino de Sajonia, de Luis Germánico, quien crea todo lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. A ver, esta es una pregunta para que usted, para ver si me está siguiendo. ¿Por qué se llama Sacro? Sacro Imperio Romano Germánico. A ver si me sigue mi hermano. Sacro. Recuerde que el tema político ya no tan solamente era político, no era social, era religioso, de la iglesia, ¿cierto? Se llama sacro porque ahora es el Papa el que corona al emperador. Entonces se supone que es un imperio santificado. ¿Ya? Y entonces ahora usted sabe dónde estaba inmerso Martín Lutero en el siglo XVI. ¿Dónde estaba inmerso? En el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Entonces no es Alemania, no es Francia, no es Suiza, no es Austria, como se conoce hoy en día. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Bien. Sabiendo todo eso, vamos a poder ir a algunos antecedentes de la vida de Martín Lutero. Bueno, mi hermano Camilo yo creo que ya los tiene peritos ya en este asunto, así que vamos a ir pasando rápidamente en los asuntos de Lutero. Nació en Eisleben el año 1483. ¿Ya? Esa era la Sajonia, lo que hoy conocemos como Alemania. Era alemán. Sus padres fueron acá, este caballero también, Carlos, ¿cómo lo ven ahí? Fueron Hans Luther y Margaret Luther. Ellos se llamaban Luther, ¿ya? Por el tema sajón cambiaron a su nombre Lutero. En 1501 él ingresa a la Universidad de Erfurt. Erfurt era una ciudad aproximadamente de 100.000 habitantes, o sea, era una ciudad grande. Era como si hoy en día, a ver, alguien de Bulnes se va a estudiar a Concepción. ¿Qué le pasó ahí a Martincito? Se encontró con amigos, ¿cierto? En Erfurt había un prostíbulo oficial en la ciudad. Imagínense las cosas que anduvo él. ¿Ya? Él fue a estudiar artes ahí. No fue a estudiar nada con la Biblia. Su padre quería que él fuese abogado. El papá de Martín Lutero quería que fuese abogado porque él era minero, era una persona de esfuerzo. Él decía, mi hijo es más inteligente que yo, no puede ser que él sea minero. Bueno, él tiene que ser abogado, tiene que estudiar leyes. Así que en 1501, como él dice, ingresa a la Universidad de Erfurt, pero primero Lutero quiere estudiar artes. A ver, ahí lo vemos tocando una especie de guitarrita. Por eso nosotros los bautistas sabemos que él escribió un himno, ¿cierto? ¿Nadie sabe que escribió un himno? Famosísimo, Castillo Fuerte en Nuestro Dios. ¿No lo habían escuchado? Pásenme la guitarra, ya después vas a... No, es un himno famoso, después vas a ver por qué tocó ese himno, por qué lo cantó. ¿Ya? En 1505 ocurre un hecho trágico en la ciudad, llega la peste. Y este es un momento que cambia la concepción de ver la vida de Lutero, porque sus amigos murieron en la peste.
Martín Febres nos cuenta que él murió, que sea su mejor amigo, su amigo querido del alma, yo podría decir como que si fuera Camilo, falleció. Y esto a él le dijo, se puso a pensar, y si yo fallezco, ¿a dónde miré? Si yo muero, ¿a dónde irá mi alma? Y aquí, disculpen la expresión, rayó la pava con el tema de la muerte Martín Lutero, ¿ya? Hasta que escribió sus 95 tesis y hasta que falleció. El punto central, el punto neurálgico de Lutero fue ¿a dónde irá mi alma al momento de morir? Ese fue el problema de él, por eso escribió todo lo que escribió. Y el 2 de mayo del mismo año ingresa a estudiar leyes. Ya le hizo caso al papá, ya papá sabes que voy a entrar a estudiar leyes porque yo te quiero. Los jóvenes hoy en día aquí hacerle caso al papá. Ya, el papá se esforzó, le pagó más encima la carrera, a punto de esfuerzo para que pueda estudiar leyes. Y el 2 de julio del mismo año, del 505, ocurre un hecho coyuntural en la vida de Lutero, una tormenta eléctrica. Cuando él iba a ver a sus padres, él se ve enfrentado a una tormenta eléctrica. También se dice que iba con un muy buen amigo y un rayo alcanzó este amigo. Y se dice que él se tiró y se echó al suelo y dijo, Santa Ana, por favor, no me dejes morir. Porque si tú no me dejas morir, yo me haré un monje. Yo me haré un monje, estudiaré la Biblia y seré un hombre de Dios. Y no murió. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, Lutero no entró a estudiar por convicción propia. ¿Ya? Entró a estudiar por interés solamente, porque Santa Ana, o Dios en este caso, no lo mató. Solamente por eso. El 17 de julio del mismo año del 505 ingresa al convento agustino de Erfurt. En su vida sacerdotal, para que usted sepa, ¿cuánto han escuchado que hay diferentes órdenes sacerdotales? ¿Cierto? Tenemos los agustinos, tenemos los franciscanos, tenemos los dominicos, los de las carmelitas, ¿cuántos más? Jesuitas, ¿cierto? Tenemos muchos. Para que usted sepa, la vida sacerdotal de los dominicos era una vida en la cual ellos dejaban todo el tema de su aspecto físico y de su carne a un lado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que Martín Lutero, él sufrió mucho para poder llegar a ser sacerdote. ¿Ya? Cuenta la historia que él se echaba a dormir sobre la nieve desnudo. Todo porque él quería dejar su carnalidad. Él quería dejar su cuerpo a un lado para solamente ser espíritu ante el Señor. Por ante Dios, como él decía. ¿Ya? Ante el Dios. A todo esto, para Martín Lutero, Dios era una persona autoritaria. ¿Eh? No era un Dios de amor. No era un Dios de compasión, era un Dios castigador. Ese Dios su padre le había mostrado desde chico. Bien, aquí yo les puse que él 7 veces al día estaba en servicios litúrgicos. ¿Qué quiere decir? Que 7 veces al día se confesaba. 7 veces al día él oraba, él cantaba, él se flagelaba. Sí. ¿Saben lo que es eso, cierto? Se pegaba latigazo, ¿cierto? Se pegaba latigazo. Es decir, él llevaba una vida, llamémosla miserable. Miserable, era una vida miserable. ¿Ya? Para que usted sepa también, los agustinos no podían hablar como nosotros hablamos hoy en día. Tocaban la campana, llegó el tiempo de hablar. Tenían 3 minutos para hablar, 4 o 5 minutos, tocaban la campana y sí, esa era la vida de Martín Lutero. Pero a pesar de llevar una vida así como dice mi hermana Sacra, él se encuentra que en este convento tenían un negocio. En su convento tenían un negocio. ¿Saben qué hacían? Arreglaban la ropa. Era una tintorería. Y más encima destilaban la mejor chela, la mejor cerveza de la ciudad. Imagínense, vendían la mejor cerveza de la ciudad y lo otro que tenían, eran dueños de todas las tierras de la ciudad y más encima no se las daban a las personas, les cobraban el arriendo por eso. Y las personas tenían que pagar, tenían que diezmar, tenían que pagar, o si no se iban a ir al infierno. Imagínense, con esa concepción de la vida cristiana creció Martín Lutero. Y ahí uno se pone a pensar, oye, este compadre después de toda esta vida, ¿cómo pudo lograr hacer lo que hizo? Vamos a ir para allá. Aquí yo les puse una cita de Lutero.
Lutero dice, si alguien merece el cielo, ese era yo. Por todo lo que le acabo de decir. Ese era yo. Me hubiese matado en vigilias y ayunos para que el Señor me diese el cielo. Ya, en 1510 ocurre un hecho especial para Martín Lutero. Por fin puede salir de su convento y adivinen dónde va. A Roma, ¿cierto? Ahí podemos ver la Acrópolis, la ciudad de Nápoles. Por fin puede ir al Coliseo, el anfiteatro, claro. Por fin puede ir a Roma. Y él decía, ahí sí que hay santidad, no como mi convento. Ahí yo voy a ver a los verdaderos monjes, a la palabra del Señor en medio de la ciudad. Pero llega ahí y queda la patada. Es peor. La iglesia prostituida llega a un lugar que él quiere entrar a una cripta y un sacerdote dice, no compadre, ¿dónde vas? No, la monedita primero. Tuvo que entregar dinero para poder pasar a la cripta. Y más encima le entregan un diploma. Y esto dice, no, pues por lo que pagaste es tu indulgencia. ¿Y para qué esto? No, con esta indulgencia tu estancia en el purgatorio se disminuye. Y él queda plom. Cuenta la historia también que va a una capilla y dirige una misa. Ahora sí voy a ir a la misa. Y cuando ya llevaba 15 minutos, entra un sacerdote y le dice, oye Lutero, apúrate, viejito, si ya me toca a mí ahora. Esa era la ciudad, esa era la eterna Roma de la cual Lutero se decepcionó. Ahí le puse desilusión total. Bien, vamos a entrar en otro tema, Papa León X. Este es el Papa en el cual se enfrentó Martín Lutero. Ya, el cual mi hermana leyó hoy recién la indulgencia. Este Papa fue un Papa que, como casi todos, llevaba una vida de lujos. ¿Ya? Llevaba una vida de cacería, le encantaba cazar jabalíes. ¿Ya? En ese tiempo el jabalí era un animal muy codiciado. No cualquier persona podía cazar jabalí. Si tú cazabas un jabalí y te lo querías llevar para tu casa, no lo podías hacer. Venía un emisario de la iglesia, te tomaba y más encima te encarcelaba y te quitaba el jabalí. Porque ese jabalí era ¿de quién? Del Papa. Era del Papa. Tú le estabas quitando el alimento al Papa. Cuento corto, Papa León X en 2 años se acabó todas las arcas de la iglesia. En 2 años todo el oro de la iglesia. ¿Ya? Otra cosa, no lo quería, pero para que usted sepa, se dice que en sus banquetes, él siempre tenía una torta al final de su banquete y dentro de esa torta siempre iba un niño desnudo. ¿Ya? Al final de ese banquete. En tema de como para ofrecérselo. Con este papa, al acabarse todas las arcas de la iglesia, se le ocurre algo. Y aquí viene nuestro tema. ¿Qué se le ocurre? Pagar por la salvación. Pagar por la salvación, ¿cierto? Se le ocurre vender las indulgencias. ¿Alguien me puede decir qué es una indulgencia? A ver si me siguen. ¿Qué es una indulgencia? Es un documento que emitía el Papa sacerdote, no sé, en eso le perdonaba los pecados. Bien, sí, como dice mi hermana, es un documento, ¿cierto? Yo delante se los dije, es un documento en el cual acorta tu estancia en el purgatorio. ¿Ya? ¿Qué es el purgatorio? Aquí yo se los puse. Más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es decir, si usted compraba una indulgencia, su tiempo de aflicción se acortaba, ¿ya? Para poder entrar a la presencia de Dios más luego. Y León X fue más inteligente y dijo, ¡oh, pero ha muerto muchas personas por la peste! ¡Ah, pero vende la indulgencia a esa gente muerta! Por ejemplo, si tú tenías un familiar fallecido, tú le podías vender la indulgencia para que ese familiar fallecido esté menos lugar en el purgatorio también. Imagínense la gente, si puedo hacer eso, sí. Ya, ¿dónde vamos? Imagínense. O sea, la riqueza de la iglesia, ¿hasta dónde llegó? Oh, imagínense. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya acá yo les puse la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro en el 1515 quedó en pana, porque León X se gastó toda la plata, ¿ya? Y por eso yo les hacía leer la indulgencia. Ahora entienden
¿Por qué Martín Lutero escribió perdón, esa tesis? La número 51. ¿Ya? Porque este personaje fue tan codicioso que dijo, no importa si gastémonos todo el dinero, si total esta gente después nos paga la Basílica de Cerpera. ¿Ya? Y eso es lo que Lutero cuestiona, dicen. Él hace esto, entonces ¿qué? Con toda la plata que ha ganado, ¿qué? Construye la Basílica de Cerpera. ¿No? Acá yo les traigo unos pequeños antecedentes para que usted sepa en qué se avalan las personas católicas en el purgatorio. Este es un tema delicado, es un tema controversial que incluso ha separado mucho a la iglesia. Un día se verá el trabajo de cada uno, serán públicos en el día de juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno, si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Primera a los Corintios, nuestra Biblia tiene primero a los Corintios. Tiene primero a los Corintios, ¿cierto? Primera a los Corintios 13:15. Pablito. Pablito cuando le escribió a los Corintios fue el que puso el tema del purgatorio para los católicos. ¿Sabían eso? ¿No? ¿Ya? En el año 211 Tertuliano dijo, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Padre de la iglesia, de nosotros, de los protestantes. Año 307 Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego para que se pueda purificar. Año 386 Juan Crisóstomo, le estoy nombrando al personaje de la apologética de nuestra Biblia, hermano. Crisóstomo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. Nuestras ofrendas a los muertos les llevan un cierto consuelo. Año 580 Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Entonces, mi hermano, yo le traje esta cita para que usted se cuestione, para que usted piense, y cuando esté en su cama, en su almohada, quede con la duda con lo que le dijo el hermano Víctor. Y se ponga a estudiar este tema. Que no puede ser que venga un católico y te diga, no, si existe el purgatorio, y te diga, no, pues es que no existe. Ay, ¿por qué tú dices que no existe? No sabemos responder. ¿Ya? Bueno, después de su vuelta de Roma, Martín Lutero entra en una crisis. Yo le puse metanoia, ¿ya? No sé por qué le puse metanoia. Es súper conocido ese término ya, pero cambió su forma de pensar, ¿ya? Él tuvo una 180 grados, un giro en su cabeza, que dijo, Señor, tú no eres un Dios autoritario, tú eres un Dios de amor. ¿Ya? Y es solamente por tu gracia que yo puedo entrar al cielo. Volvamos atrás, acuérdense de Lutero, todo lo que hacía, dormía en el frío, ¿ya? Dormía en la nieve, en pleno invierno alemán, ¿ya? Se golpeaba. Él trataba de justificarse ante los sacerdotes, quería ser absuelto de sus pecados, pero estás absuelto, mi hermano, le decía a mi hijo, le decía al sacerdote, y él pasaba 2 minutos y se sentía pecador nuevamente, no podía ser absuelto de sus pecados, ¿ya? Y esto por fin llega a su corazón. Entonces en el año 1510 es donde Martín Lutero se convierte realmente al cristianismo, recién después de llevar años de estudio de la palabra de Dios, después de estar en el meollo mismo del asunto. Acá yo puse una frase, me siento como un pecador, me siento como una persona inmunda, que haga lo que haga, sigo inmundo. No se necesita a la iglesia para ser salvo, dice Lutero. No se necesitan a los sacerdotes como intercesores ni las grandes ceremonias papales. No es un asunto entre la iglesia y el hombre. No es un asunto entre el papa, entre la indulgencia, entre el purgatorio y el hombre. Es un asunto entre Dios y mi vida. Es decir, yo le puse face to face. Es un asunto cara a cara. Gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos estar aquí hoy en día.
Y eso muchas veces es lo que tiene que comprender nuestra sociedad, mi hermano. ¿Ya? Nuestra sociedad tiene que comprender en tu trabajo, en tus estudios, en tus vecinos, ¿ya? Que no es por mérito, no es por lo que tú hagas, solamente es por la gracia del Señor Jesucristo que tú puedes llegar hasta ahí. Imagínense, y Lutero, todo lo que tuvo que pasar para poder comprender eso. Gracias al Señor hoy día nosotros facilita, bien un hermano nos enseñó eso. Y aún así no lo vivimos. Bien, Johann Tetzel. ¿Quién fue este personaje? Este personaje fue clave en el tema de la indulgencia, ¿ya? El Papa León X no se iba a estar ensuciando los pies vendiendo la indulgencia. Él mandó a su emisario a vender la indulgencia, ¿ya? Este personaje dijo, cuando el cofre suena con tu moneda. Imagínense, esta persona era un publicista negro, ¿ya? Cuando el cofre suena con tu moneda, tu alma salta desde el purgatorio hacia el paraíso, solamente de un santo. Chamullero, a los buen chilenos, imagínense, la gente corría a comprar esa indulgencia. Se la sabía por libro. Las arcas papales comenzaron a llenarse. Alemania, principalmente el mercado de Europa, empezó a decaer, ¿ya? Porque los grandes príncipes, los grandes nobles no vendían sus productos porque la gente quedaba tanto comprar indulgencia. Y es ahí donde nace este problema política e iglesia. ¿Ya? Política e iglesia. El tema de las 95 tesis llega a oídos del Papa. ¿Ya? Llega a oídos del Papa a todo esto. Ustedes saben que él las clavó en la puerta de Wittenberg, ¿cierto? En el castillo, donde estaba la iglesia, la catedral. Pero eso no es que a Martín Lutero se le ocurrió, ¿ya? Eso se hacía siempre. Cualquier catedrático iba y clavaba. Mañana no hay almuerzo. ¿Ya? Sí, clavaba cosas así, de verdad. Y lo hacía en latín, no era para el pueblo. ¿Ya? ¿El pueblo hablaba latín? No hablaba latín. Lutero las clavó en latín. Entonces el pueblo veía algunos papeles, no estaba ni ahí. ¿Ya? Él las clavó para los sacerdotes, ¿ya? Que estaban ahí, para que abrieran los ojos, para que sacaran el velo. Pero él pensó que eso iba a quedar ahí, piolita, ¿no? Pero un sacerdote la vio, ¡oh, mira! La sacó. Y la llevaron ¿a dónde? A la imprenta, ¿cierto? Y aquí tenemos, bueno, es que este tema daba para mucho, ¿ya? Pero gracias al humanismo, gracias al renacimiento, gracias a la imprenta fue posible la reforma, ¿ya? A grandes rasgos. Y aquí dice Lutero, nunca pretendí llegar tan lejos, yo solamente quería decirle a mis compañeros que abrieran los ojos, ¿no? Nunca pensé que iba a llegar adentro a toda la ciudad. La imprenta vendría siendo como el Facebook de ahora. Exacto, mi hermana, vendría siendo como el Facebook, ¿cierto? Como el internet, Las redes sociales. las redes sociales. Bien, aquí yo les traje algunas tesis. A ver, entramos en tema. Ahora llega las valeras y dicen, ahora entiendo por mi hermano. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, compartiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Es decir, el Papa no tiene poder para perdonar tu pecado. El Papa no puede hacer esto. Tesis 7. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Los sacerdotes menos. ¿Ya? Hace 2 semanas atrás Camilo les trajo el tema de la indulgencia papal, ¿cierto? Que eran firmadas por el mismo Papa. Pero para que usted sepa, había sacerdotes que veían su iglesia pobrecita y ahí si firmamos esta indulgencia en el nombre del papita nomás, y la firmaban ellos mismos, los sacerdotes, y vendían también la indulgencia. A ellos se refiere Lutero. ¿Ya? La tesis 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver a alguien, para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. ¿Entiendes esa indulgencia? Está enredada, ¿cierto? Ahí quedamos plot.
Para que usted sepa, el Papa León X vendió una indulgencia. En el 16, en el 1516, que decía que si tú tuviste relaciones sexuales con la misma Madre de Dios, con esta indulgencia tú vas a ser perdonado. Imagínense hasta dónde llegaba el asunto. Por eso Lutero escribe esa tesis. Hasta dónde llegó la inmoralidad de la iglesia por el tema de la riqueza. Tesis número 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa. Es decir, que si tú te pones a pensar, estaba chagado el Papa todo lo que hacía. ¿Cómo tú vas a ser perdonado por aprovecharte de alguien sexualmente, por un papel? Tu alma, tu corazón. La gente lo hacía y decía, con la indulgencia estoy salvado, estoy tiquitaca. Y este tema iba más allá porque las personas se iban a confesar, ¿ya? Y le decían a Lutero, mira, yo hice esto, y Lutero quedaba espantado. Sí, viejito, pero me compré una indulgencia aquí, 2 por 1. Así que estoy tiquitaca, no te preocupes. Imagínense, era un tema ya social que llegaba a la sociedad. 86 está buena. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es más abundante que la de los demás opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro él solito que nada? Con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. 95. Es necesario exhortar a los cristianos a confiar en que enfrentarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de la paz. Es decir, da lo mismo que te compres la indulgencia, tú vas a enfrentar la condenación de Dios igual. ¿Ya? No importa la indulgencia que tú te compres. León X mandó a un cardenal, un emisario suyo, para que Lutero se retracte, ¿ya? Obviamente, de sus tesis. Pero todos sabemos que el alemán no se retractó, ¿cierto? ¿O sí? ¿Por miedo a morir en la hoguera? ¿No? ¿Estás seguro? ¿O se retractó? Tiene que decirme firmemente, ¡no se retractó! Ya, no se retractó Lutero, para que usted sepa. Ya, entonces la vida de Lutero se vio afectada. Se vio afectada a tal grado que el Papa mandó a firmar un tratado que lo excomulgaba de la iglesia. ¿Qué quiere decir excomulgación? ¿Alguien sabe? Que me ayude, por favor. Mis hermanos, excomulgación. Dejado de la iglesia. ¿Ah? ¿Qué me dijo? Es como expulsado de la iglesia, ¿no? Expulsado de la iglesia, exactamente. Si tú eres expulsado de la iglesia, entonces tu alma se va a ir al infierno. Porque era la iglesia la que otorgaba salvación. Acuérdese, no Dios. ¿Ya? No era Dios, no era tu relación entre Dios y tú. Solamente era la iglesia. Entonces, ¿usted cree que Martín Lutero no estuvo ni ahí? Porque él ya se dio cuenta que el tema de la salvación no era algo de la iglesia, era algo con el Señor. ¿Ya? Pero la iglesia tenía tanto poder en ese tiempo que cualquier persona podía agarrar a Lutero y tomarlo detenido y matarlo y quemarlo. Cualquiera, hasta el carnicero de la ciudad. Oye, ¿tú eres excomulgado? Sí, ven para acá. Lo agarraba y lo quemaba. Y Lutero tuvo un poco de susto. Pero aquí viene su genialidad. Escribe un panfleto para los gobernadores de Alemania, para los príncipes, ¿ya? Para eso, como les dije delante, política versus iglesia, ¿cierto? Él escribe un panfleto para ellos y les dice, el dinero alemán se va todo al arca del Papa. A mi parecer, el emperador y los príncipes deben alzarse contra estas alimañas, les dice la iglesia. La iglesia no es solo el clero, sino que todos los alemanes somos iglesia, dice Lutero. Y le abre los ojos a los príncipes. ¡Oh! Pero no por un tema de conversión. ¡Oh! Por fin van a comprar a mí productos, compadre. Por fin vamos a llenar nuestra arca. Así pensaron los príncipes. Así que tomaron el tema de las 95 tesis como bien para ellos y se apoyaron ya en este tema de Lutero. Y aquí hay un tema importantísimo que es como para 4 horas, que es la democratización de la religión. ¿Ya? Aquí se democratiza la religión.
Antiguamente tú si querías ir a cantar a la iglesia no podías cantar, tenía que hacerlo un monje y cantaba en latín y más encima te daba la espalda. En este tiempo no, gracias a Lutero cualquier persona tenía acceso a la religión, llamémosla así. ¿Ya? Es como, ¿se puede relacionar con el sacerdocio universal o no? Sí, amén. Amén. Sacerdocio universal. Bueno, él fue Federico el Sabio, era el príncipe de Sajonia, era la persona que estaba a cargo de todos los asuntos políticos donde vivía Lutero, y él fue la persona que nos resguardó del Papa. ¿Ya? Acuérdense que le mandó un panfleto. Este personaje aquí tiene 17 años, es el emperador Carlos V. ¿Ya? Usted ya sabe quién es el emperador, lo vimos delante. ¿Ya? Sabemos que él tiene tanto poder como el Papa, tiene el mismo poder que el Papa. Y si él quiere, dice, no, no le hagas nada a Lutero. Este personaje, Carlos V, fue a tomar once a la casa de Federico y de Wittenberg. Estaba todo en amigo ahí. En 1502 él fundó la iglesia. ¿Ya? Él fundó la universidad también donde trabajó Lutero. Entonces le dijo, ese es que yo tengo un profe en mi iglesia y sacaba pecho, sacaba pecho por Lutero. Yo tengo un monje, un profesor en la universidad y sabe que tiene asuntos con el Papa. Carlos V le dice, ¿en serio? ¿Hay que quemarlo? No, no hay que quemarlo, mira, él está escribiendo cosas que nos ayudan a nosotros. Nos conviene, hijito, ¿ah? Sí, pues, ve que la iglesia se está llevando toda la riqueza. Oh, tienes razón, dice Carlos V. Ya entonces vamos a hacer la dieta de Worms. La dieta de Worms se da en 1521 y es donde Lutero expone sus razones por el cual escribió las 95 tesis. ¿Ya? Entonces su caso llega al tema del emperador, llega a la política, no tan solamente a la religión. Y en esta dieta de Worms, miren, a ver si se alcanza, el emisario del Papa y el emperador Carlos V. Y todos los gobernantes de Sajonia, de Luxemburgo, todos votaron a ver si era necesario quemar o no a Lutero. Y adivinen qué pasó. Empataron, pero el voto de Federico el Sabio, del amigo de Lutero, lo salvó. No, lo salvó. Así que no pudieron acusarnos de nada. Y cuando regresa a Wittenberg, lo rapta el mismo Federico el Sabio para que no lo tomen prisionero, porque la iglesia ya quería puro matarlo, ya no era un tema religioso, ya era un tema social, ¿ya? Era un tema, como dijo mi hermano Camilo, de sacerdocio universal. Acá yo les traje un mapa cómo se pudo expandir la reforma plebea. Zona de dominio católico. Todos sabemos, España, Portugal, Italia. Zona de dominio luterano. Aquí tenemos Wittenberg, el norte de Alemania, no se conoce muy bien, Suecia, Noruega. Y hasta ahí nomás porque el otro tiene que ver con Juan Carlino, con otras cosas, de otro tema. Y para finalizar, mi hermano, acosté alto, es que mucha información. Yo quiero contarles que todo lo que vimos nosotros, yo lo vi en la universidad en 2 años. En 2 años, en 4 semestres. ¿Ya? Historia antigua 1, historia antigua 2, historia medieval y historia moderna. En 4 semestres, lo hicimos todo en 1 horita aproximadamente, pero lo hicimos bien cortito. ¿Ya? La reforma continúa en tu vida, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, cuando juegas al fútbol, cuando vas conduciendo, ¿ya? Cuando rentas a tu esposo, cuando estás cocinando. La reforma está en todo tiempo, mi hermano. ¿Ya? No nos quedemos tan solamente con el tema de la indulgencia, con el tema de las 95 tesis. Esto va más allá. ¿Ya? Esto va más allá. Esto es un tema de relación entre tú y el Señor. ¿Ya? ¿A cuántas personas has convertido? ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio de Jesucristo? No tan solamente de voz, sino de acto, forma de vida. Como pudimos ver, Martín Lutero no tiene comparación a cuántas personas convirtió. El tema principal de hoy era Lutero, pero sabes que el tema principal no es Lutero. El tema principal es la relación entre tú y el Señor.
La gran conclusión que me deja Lutero a mí en mis estudios es que todos podemos ser reformadores. ¿Ya? Y gracias al Señor estamos en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén, mi hermano. El tema de las 95 tesis no está solamente para verlo y para entenderlo, es para vivirlo. Cuando tú veas una injusticia social en tu vida, cuando tú veas una injusticia social en tu vecino, sea un profeta, grítalo. Ándate en contra de esa injusticia social. ¿Ya? Cambia tu forma de ver la vida. Ese es el tema por lo cual nosotros estamos hoy en día. No tan solamente para encerrarnos a estudiar y para cantar cánticos al Señor, sino que ese es el tema central. Amén. Amén. Quiero orar, ya, quiero terminar orando. Quiero agradecerle al Señor porque pude hacer todo esto en 40 minutos, pensé que no lo iba a lograr. Sí, para mí fue complicado ya poder lograr sintetizar tanto en 40 minutos. Así que gracias Señor, gracias Padre te doy porque